átomo en donde tenemos el núcleo y el espacio en donde se mueven los electrones. Aquí estaría representado. Fíjense que así de pequeño el núcleo y bueno, sería mucho más grande el espacio donde se mueven los electrones. Ahora, estos electrones, ¿cómo se pueden mover? Se pueden, bueno, ¿dónde se pueden encontrar? ¿Dónde en la zona de probabilidad de encontrarlos? Podría ser una zona de probabilidad así, esférica, que es el orbital S. Podría ser una zona de probabilidad con nodo. Vean que el nodo lo que nos colocaría es a ambos lados del núcleo, en el orbital P, o en la forma de un trébol, que sería lo de los orbitales D. Fíjense que aquí aparece un colorcito azul y un colorcito rojo que son las fases. Recuerden que los electrones son ondas y entonces van a tener fase. Igual que en un movimiento sinoidal de un seno, entonces vamos a tener una zona que es positiva y una zona negativa. En el movimiento de los electrones tendríamos una zona roja y una forma azul representando las dos diferentes fases en que se mueve el electrón. Y aquí también, vean que la zona azul sería una fase correspondiente a los electrones y la forma roja la otra fase. Ahora, como les decía, el carbono puede formar 4 enlaces. ¿A qué se debe esto? Todo se debe a su configuración electrónica. Ustedes deben de poder construir configuraciones electrónicas. Recordemos que el carbono es número atómico 6. Entonces, al ser número atómico 6, va a tener 6 electrones. ¿Dónde van a quedar colocados estos 6 electrones? De acuerdo al principio de Aufbau, se van a colocar en los niveles de energía más bajos, o sea, en los orbitales de menor energía. Aquí está representada la energía. Fíjense que está el 1s, el 2s más estable que el 2p. Eso es debido a que el 2s es más penetrante que el 2p. Significa que la carga electrónica, que los electrones están más cercanos al núcleo. E igual, el 3s está más cercano al núcleo que el 3p y el 3p más cercano que el d. En general el s es más penetrante que el p más penetrante que el d y el d más penetrante que el f. Ahora, volviendo con los 6 electrones del carbono, quedarían en el orbital 1s, en el orbital 2s. Fíjense que se llenan, cada orbital solo puede tener 2 electrones de acuerdo al principio de Pauli. Y finalmente nos quedarían 2 electrones que quedaría uno en un orbital p y el otro en el otro orbital p. Siguiendo la regla de Hund, los electrones no se aparean mientras no sea indispensable, por lo tanto quedarían no apareados. O sea, no en el mismo orbital, sino que quedarían en diferentes orbitales. Eso, claro, les permite tener menor repulsión, porque si están en el mismo orbital, se estarían repeliendo uno con respecto al otro. Aquí tenemos ciertas configuraciones electrónicas del hidrógeno 1s, tiene un número atómico 1, un electrón 1s que se coloca en el orbital 1s. Para el carbono 6, como les había indicado, 1s, 2s y 2 electrones no apareados en el orbital p. Para el fósforo número atómico 15, los 15 electrones, en el caso de que esté en neutro, quedarían 1s, 2s, 2p, vean que ahí llevamos 10, 3s, 12, y finalmente los 3p que quedarían no apareados en el orbital de valencia. Bien, aquí vemos que el carbono tiene 4 electrones en su capa exterior. También tendríamos que, recordemos que históricamente se conocía que puede formar 4 enlaces, pero estos 4 enlaces, ¿qué característica tienen? La vamos a tener aquí. Los 4 enlaces del carbono, nosotros los podríamos ver así, planos, que fue como se vieron inicialmente. Vean que quien descubrió que el carbono era tetravalente es un químico conocido como Kekulé. Sin embargo, Van Hoff y Bell luego descubrieron que no era plana la química orgánica, sino que el carbono tenía una forma tetraédrica. Vean que el tetraedro tiene esta forma, es un prisma, en donde tenemos 4 caras, las 4 caras iguales y todos los ángulos iguales. El ángulo es de 109.5, tal como está representado aquí. Entonces tendríamos que, fíjense que si nosotros tenemos este carbono, 2 enlaces vendrían para enfrente, uno vendría para atrás y otro que iría en el plano del mismo carbono. Aquí, de acuerdo a esta representación, lo que nos indicaría es que este que está una cuña rellena viene hacia enfrente, la línea punteada va hacia atrás y estos dos estarían en el mismo plano del carbono. Entonces es muy importante poder visualizar, porque las propiedades de tetraédricas del carbono le permiten tener algo que se conoce como estereoisomería, que es muy importante en las propiedades químicas de los compuestos del carbono.
También nosotros vamos a crear estructuras de Lewis. Fíjense que las estructuras de Lewis son representaciones de cómo podría ser la molécula. Lewis las hizo para poder visualizarla. Por ejemplo, en el metano nosotros vamos a tener de esta forma. El carbono tiene 4 electrones de su capa exterior, el hidrógeno 1, entonces 1 por 4 hidrógenos son 4 electrones y 4 del carbono nos suman 8 electrones. Estos 8 electrones los colocaríamos alrededor del carbono para completar su configuración de gas noble, y el hidrógeno también completa su configuración con 2 electrones. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno es número atómico 7, por lo tanto tiene 5 electrones en su capa más exterior. 5 electrones y los 3 hidrógenos suman 8. Ahora para colocarlo, entonces tendríamos 2, 4, 6, a cada hidrógeno no le podemos colocar más, y 2 restantes en el nitrógeno. Para el agua, el oxígeno tiene 6 electrones, 1 de cada hidrógeno suman 8. Colocaríamos 2 a cada hidrógeno y los restantes en el átomo central. O aquí en el hidróxido, en donde colocaríamos de forma de completar la configuración de gas noble cada uno de ellos. Esta con puntos, que los puntos representan los electrones, es la estructura de Lewis, mientras que cuando indicamos los enlaces mediante una línea, se conoce como la estructura de Kekulé. Entonces el metano lo tendríamos de esta manera. El amoníaco, vean que cada uno de los enlaces lo representaríamos por línea y dejaríamos el par de electrones. En el agua, líneas y los pares de electrones. En el metanol, línea y los pares de electrones. Recuerden que adicionalmente el hidrógeno va a formar un enlace, el carbono forma siempre 4 enlaces, se le conoce tetravalente, el nitrógeno 3 enlaces, trivalente, el oxígeno 2 enlaces y los halógenos que formarán un enlace. También existen diferentes formas de cómo representar un compuesto orgánico. Para el caso aquí sería la estructura de punto, la estructura de Lewis. Esta sería la estructura de Kekulé. Y también ustedes lo podrían encontrar de esta forma o escrito NH3, en donde vean que se pierde la información de que el nitrógeno va a llevar pares de electrones. Entonces, siempre que ustedes vean amoníaco, pese a que la fórmula es NH3, deben de recordar que ese nitrógeno lleva un par de electrones no enlazante. Los que forman los iones, los que están aquí, serían los pares de electrones enlazantes, mientras que este es el par de electrón no enlazante. Bueno, con esto que es la parte inicial en cuanto a la estructura y el enlace del carbono, concluimos esta parte.